Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponerles un proceso de contratación de bienes, específicamente de materiales de construcción, según el objeto del proceso, para lo cual voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan visualizar el portal de compras públicas. Pues bien, aquí les voy a compartir la página del CERCOV, en donde podemos visualizar los datos del proceso. Primero, la entidad, que aquí es del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Flores. El objeto del proceso, la adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de la infraestructura social de centros comunitarios. Naubú, Huantul Central, Huantul Chico, Pasquitay, Quillicocha, Centro de Capacitación Cabecera Parroquial, y la comunidad Compuene Central de la Parroquia Flores, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. El código del proceso, el tipo de la compra que está efectuando el GAD, el presupuesto, que es 9.252.55, y el tipo de contratación, que es una subasta inversa electrónica. Bueno, primero nosotros aquí podemos empezar que estamos en la fase preparatoria. ¿Por qué? Porque empezamos por un estudio previo. Claro que aquí nosotros no tenemos y no podemos visualizar el estudio previo que se hizo internamente por el GAD, pero debería existir un estudio antes de la necesidad, que es por qué se efectuó esta compra. En esta parte nosotros podemos ver las autoridades que están designadas en la fase preparatoria, para que puedan ellos en sí calificar las ofertas que nosotros entregamos como proveedores, y ellos como entidad contratante eh, sepa quién es la máxima autoridad, porque en la fase preparatoria nosotros o, o la entidad contratante designa una máxima autoridad, o los miembros o los funcionarios que van a estar a cargo del proceso. Ya, como hoy en día todo es público, nosotros podemos visualizar aquí. Me imagino que la máxima autoridad es el presidente de la junta parroquial y los demás son vocales. En fin, todas estas personas que forman la comisión técnica o miembros de la comisión técnica serán los encargados de la calificación de las ofertas que presenten los diferentes proveedores. Pues bien, nosotros también en la fase preparatoria hablamos de los pliegos. ¿Cómo quiere que la entidad contratante presente los pliegos para que estos puedan ser calificados y puedan tener, o en base a un criterio se pueda calificar? Entonces, hablando de la necesidad de la institución de adquirir ciertos productos y la publicación en el portal en donde nosotros ya podemos participar, ellos están basándose en la ley y en el reglamento, específicamente de los pliegos en el artículo 27 de la ley orgánica, y en el reglamento en el 20, en el artículo 20. Entonces, los modelos son obligatorios a seguir en cualquier momento, y es de la comisión técnica y de la máxima autoridad delegar a ciertos funcionarios a la calificación y a la aprobación de acuerdo a la transparencia, la eficacia, como presente ciertos proveedores, y calificar el mejor. También podemos acotar que en la fase precontractual hablamos también de la aclaración una vez que o antes que se deba ya entregar la oferta técnica por parte de los proveedores. Hablamos de en una etapa de un plazo de 2 a 3 días que dan para responder preguntas que tengan los proveedores a la entidad contratante. Ya puede ser de acuerdo a entregas, el lugar, el domicilio donde tengan que entregar, ya sea por desconocimiento de algún producto que esté en los pliegos. En fin, las preguntas siempre tendrán que ser contestadas, porque si no el proceso se vendría abajo. Ya.
Por otro lado, también hablamos de la presentación, luego de las preguntas, hablamos de la presentación de la oferta, en donde el cual deberá ser entregado, foliado y sumillado, sellado completamente hasta el día de la apertura de las ofertas y en donde entre una comisión técnica y ellos puedan calificarlas. Después de esto, la comisión técnica aprobará o desaprobará, pero antes de eso convalidará errores de fondo más no de forma. En la fase precontractual nosotros hablamos, en primer punto, de la convocatoria o la invitación pública. Después hablamos de una aclaración de preguntas y respuestas, u observación de preguntas y respuestas, que la entidad contratante apertura esto para que el proveedor pueda realizar alguna pregunta respecto a cómo deberían entregar, el plazo, si por alguna causa tiene alguna duda acerca de algún artículo o algo similar. Después de este plazo determinado, que es de 1 a 3 días, porque se está creando un cronograma que se debe cumplir, la presentación de la oferta es el siguiente punto. En la presentación de la oferta, nosotros tenemos que basarnos en el pliego realizado en el módulo USHAI, el mismo que únicamente nosotros tendremos que ir llenando según los requisitos que nos pidan, y este automáticamente imprimirá el archivo en .ushay, el cual nosotros deberemos presentar en el portal y presentar un físico foliado y sumillado. Ya, esto por un lado. Por otro lado, al momento en que ya se aperturen las ofertas, aquí entra la comisión técnica, que ya se estableció con anterioridad en la fase preparatoria. Ellos son las personas que calificarán nuestras ofertas o las ofertas de todos los proveedores. Aquí ellos calificarán en base a una normativa que ellos lleven o a los puntos que están establecidos en el pliego. Entonces, después de esto, la entidad contratante enviará convalidación de errores, si ese debe ser el caso. En la convalidación de errores hablamos de errores de forma, más no de fondo. Los errores de fondo son motivos de descalificación y los errores de forma son para convalidar. Además, la evaluación y las recomendaciones de la adjudicación. Nosotros estamos ya en la etapa de la calificación después de la convalidación. Califican como proveedores para poder nosotros entrar ya a la puja. Aquí les voy a mostrar también las fechas del control del proceso, como les había dicho anteriormente. La entidad contratante crea un cronograma estableciendo fechas, parámetros inclusive para la presentación del pliego y los límites de tiempo para poder responder preguntas, entregar ofertas, solicitar convalidaciones, responder las convalidaciones, la fecha límite de calificación, y aquí lo que les había dicho, el inicio de la puja, la fecha final de la puja y la fecha estimada para la adjudicación. En conclusión, en la fase precontractual, nosotros estamos en la obligación de presentar el pliego en base a los archivos que están en el portal. Les voy a mostrar los archivos que sube la entidad contratante para que ustedes puedan visualizar qué archivos son los que ellos estiman convenientes para la presentación de los mismos. Todo lo que yo les acabo de decir está en la ley orgánica y en el reglamento. Entonces, todo lo que podemos nosotros visualizar en el portal de compras públicas es en base a la ley y al reglamento. ¿Y por qué no decirlo en base a cada artículo? Podemos concluir de la fase precontractual diciendo que
ya sea la apertura de la oferta, desde la apertura de la oferta, la convalidación de errores, la evaluación de la oferta, que esté encargado la comisión técnica o la máxima autoridad, quien calificará la oferta, adjudicándolo o declarándola desierta, de acuerdo a los lineamientos que ellos hayan establecido y si les conviene o no les conviene contratar con nosotros o con los proveedores del Estado. Los mismos que, si bien es cierto, todo lo que acabo de mencionar, nosotros podemos encontrarlo en la ley y en el reglamento, en donde nosotros podemos guiarnos por una parte y saber cómo es que ellos están realizando la calificación de nuestras ofertas, nosotros como proveedores. Y si estamos en un municipio o en un GAT como contratantes. Entonces, el reglamento y la ley nos va a servir y nos va a ayudar a realizar las cosas de mejor manera. Ya. También a nosotros no nos pueden adjudicar el contrato cuando nos han declarado adjudicatario fallido o cuando nos hayan suspendido el RUP. Entonces, eso nos va a inhabilitar para poder nosotros contratar con cualquier entidad del sector público. También en la fase precontractual hablamos de los anticipos que entregan de acuerdo a cómo esté previsto en el portal, si es que hay o no hay anticipo. Ya todo dependerá de cómo haya subido el pliego la entidad contratante. Luego, nosotros pasamos a la fase de ejecución, en donde ya después de haber firmado el contrato, nosotros tenemos que ya entregar el material. Entonces, después de este plazo que tenemos para poder entregar el material, por ejemplo, en nuestro ejemplo que habíamos escogido teníamos 15 días. En esos 15 días nosotros tenemos que entregar los materiales. Entregando estos materiales, nosotros estamos cumpliendo con el objetivo del contrato. Y los miembros encargados o la comisión técnica será el veedor de esto y estimará, de ser el caso, mora si por alguna circunstancia se sobrepasa el tiempo. Por otro lado, hablamos de la fase de la recepción y la liquidación, en donde después de haber entregado el material, de haber ejecutado el proceso y entregado los materiales, como era nuestro caso, procedemos ya a la entrega de la factura para que puedan liquidarnos por haber entregado nuestros materiales y en sí ya nosotros haremos un acta de entrega-recepción única y definitiva. Entonces, con esta validaremos la entrega del material y nos corresponderá el siguiente paso, el cobro del mismo. Nada más, es todo. Muchas gracias por su atención.